¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 130. El día de hoy vamos a seguir con el tema. Venga, que me quiero ver. Déjenme ver. De magnitudes y medidas. Bueno, que veamos este tema. En el que vamos a nosotros calcular lo que viene siendo los volúmenes de prismas y cilindros, ¿no? Entendiendo que los prismas, pues, son aquellos que tienen una forma, un polígono como base y los cilindros son los que tienen un círculo de base, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, dice nuestra secuencia, que hay que identificar las características de los prismas con bases poligonales y regulares. Poligonales regulares, perdón, y cilindros, ¿no? ¿Cómo serán las características? Entonces, nosotros cuando trabajamos con un volumen de prisma que nosotros, bueno, hemos trabajado con esta parte desde la clase anterior, dice, tiene una base rectangular o cuadrangular, ¿no? Entonces concluimos que para encontrar el volumen de cualquier prisma solo teníamos que encontrar el área de la base y multiplicarlo por la altura. Lo mismo va a pasar, vamos a estar realizando durante los siguientes tipos de prismas que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, ¿crees que en esta fórmula nos funcione para cualquier tipo de prisma, aun cuando no sea rectangular o cuadrangular? O sea, aun cuando no tenga la misma base, recordemos que la base posee la parte de la cara de abajo. Entonces, nosotros podemos decir que sí, que no. Recuerden que la fórmula que hemos encontrado para, para calcular el volumen, pues necesitamos simplemente es el área de la base por la altura. Entonces, pues se supone que sí, ¿no? Se supone que lo único que necesitamos es para encontrar el volumen, siempre debemos encontrar, perdónenme, lo que viene siendo el área de la base por la altura. Y de repente, ¿cómo podríamos justificar las respuestas, no? Pues podríamos podríamos utilizar, por ejemplo, ver bueno, más o menos calcular un volumen de tal manera de que quizás partiendo un cuadrado, viendo esto, ver si tiene la misma capacidad. Recordemos que la capacidad y el volumen pues tienen una relación. Entonces podríamos justificarlo a través de si viéramos la manera de medir la capacidad o de estar checando la capacidad de dos figuras que tienen la misma área y la misma área sí, la misma área y la misma altura, ver si tienen la misma capacidad. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que no, sin importar el área de la forma de la base, o la forma de la base, perdón, si perdón, disculpen. Sin importar la forma de la base, siempre y cuando sea la misma área y la misma altura, nosotros podemos decir que el volumen es igual, ¿no? Que esa es una manera. Entonces, fíjense, nos dan el siguiente, dice, obviamente hay que justificar la respuesta. ¿Por qué? No, nosotros podríamos calcularlo de esa manera, pero hay que realmente ver si es, ¿no? Y bueno, y el por qué sería, bueno, porque tienen la misma capacidad, tienen el mismo volumen, ¿sí? Entonces, después nos dan, dice, observa los siguientes prismas. Si nos dan, tenemos un prisma con base triangular, tenemos un prisma que está un poco inclinado, ¿sí? Y tiene una base como tipo romboidal. Tenemos uno que está pentagonal, uno que es hexagonal, no es octagonal, perdón. Sí, hay unos que vamos a darnos cuenta que en algunos casos, bueno, está como este que están un poco ladeados, ¿sí? Y hay unos que están como este que son rectos, ¿no? Entonces, pues hay unas diferencias, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las diferencias que podemos observar en estos prismas, ¿no? Pues en primer lugar podemos decir que como diferencia, pues encontramos lo que viene siendo la forma de la base, ¿no? Por ejemplo, la forma de la base y la inclinación de la altura, ¿no? O sea,
¿Observa alguna diferencia en las bases? Pues sí, ¿no? Que otros tienen diferente base. ¿Observa alguna diferencia en sus caras laterales? Pues sí, que algunos están eh, inclinados, ¿no? Que tienen que el ángulo que está formando, que se forma, en esto se forma un ángulo de 90 grados, mientras que en estos, pues difícilmente formarías un ángulo de 90 grados, ¿no? Especialmente porque está inclinado, entonces pues, tiene una inclinación. Entonces, nos dice nuestra página, continuando con el tema, obviamente tenemos algo que contestar ahí, pero nos vamos a hablar de que observamos estas figuras, ¿no? Que este es un prisma recto y este es un prisma oblicuo. La diferencia, y lo vamos a notar aquí, es que los prismas rectos, bueno, su altura o las líneas que están que forman su altura, pues son paralelas a la base, ¿no? O sea que aquí formamos ángulos de 90 grados, mientras que en el oblicuo no podemos formar ángulos de 90 grados. ¿Por qué? Porque están inclinados, de tal manera de que el ángulo en algunos el ángulo va a ser mayor, no sé, bueno, es diferente a 90 grados. Entonces dice que se conoce como prisma recto, a que, déjeme borrar esto, se conoce como un prisma recto al que tiene aristas laterales perpendiculares, o sea, a los lados, y son perpendiculares porque forman un ángulo de 90. Eso acuérdense que es un perpendicular. Una línea perpendicular es aquella que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, en el prisma oblicuo, las aristas laterales no son perpendiculares, esa es la diferencia. Entonces, debajo de cada uno de los prismas anteriores, escribe el nombre del prisma de acuerdo a la forma de su base y si es oblicuo o es recto. O sea, para en esta parte vamos a escribir el tipo de la base, que es el prisma, y si es oblicuo o no es oblicuo. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo, ¿no? Y podemos decir que esto es un prisma triangular, prisma triangular, ¿sí? Y que obviamente pues es recto, no es oblicuo. Entonces le vamos a poner prisma triangular recto. Perdón, no, sí es prisma triangular recto, perdón, estaba pensando en el cuadrangular. Entonces, este es un prisma, es triangular y además es recto. Por ejemplo, aquí tenemos un prisma que sería cuadrangular y sería oblicuo. ¿Por qué? Porque está un poco inclinado. Entonces, lo único que tenemos que poner es el nombre del cilindro que estamos nosotros viendo en esta figura. ¿Sale? Entonces también dices, debajo de cada uno escribe el nombre de ellos. ¿Qué crees que suceda si la base es un círculo? Porque también vamos a encontrar, bueno, que en la vida real, por ejemplo, tenemos los vasos que tienen o los cestos de basura, no sé, algunos frascos, algunos contenedores, pues tienen esta parte. Dice, ¿qué pasaría, no? Entonces, conoces el nombre de la figura cuya base son circulares. A diferencia de los prismas, a estos que tienen base circular se le llaman cilindros, ¿no? Y entonces el cilindro es un cuerpo geométrico que está formado por los círculos que están en plano, paralelos como base de la figura y que tienen una sola cara alrededor de su circunferencia, porque son circulares, obviamente. Entonces, el cilindro es el radio dice, el radio del cilindro es el radio de una base, ¿sí? Entonces nos está diciendo que la altura del cilindro es la medida de la línea que va de manera perpendicular del plano a una base. Y lo único que nos están diciendo es que, por ejemplo, que esto también tiene un radio, el cilindro también tiene un radio, y obviamente vamos a encontrar que también tiene una altura. Entonces, la pregunta que tal vez nos hagamos más adelante es si para sacar el volumen de este cilindro, y vamos a ver que no solamente tenemos cilindros, sino que tenemos cilindros oblicuos, me es igual
Para calcular su volumen, porque lo que tenemos que estar buscando ahorita actualmente es el volumen, ¿no? No tanto el área. El área nosotros, por ejemplo, si fuera un círculo, sabemos que es un círculo, nosotros veríamos que para calcular el área del círculo, pues es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pero que si con eso me bastará para sacar el volumen, ¿no? Este círculo. Entonces, el eje cilíndrico es el segmento que mantiene los centros de las dos bases. Si el eje si es perpendicular a los planos de las bases, el cilindro es un cilindro recto, o sea, es este. Y de otra forma decimos que es un cilindro oblicuo. ¿Sale? Pero, bueno, déjenme ver. Ay, perdón. Listo. Entonces, nos han dado unos ejercicios, ¿no? Para encontrar volumen, fíjense, nos dice, para encontrar volumen de cualquier prisma recto, así como del cilindro recto, es suficiente multiplicar el área de la base por la altura de la figura, ¿no? Entonces, podemos ver que efectivamente es la misma fórmula para encontrar lo que viene siendo el volumen. ¿Sí? Entonces dice que completemos los siguientes datos de la tabla, ¿sí? En la que obviamente nos están dando una figura, me dicen que es un cilindro, aquí me dan un radio. Entonces recordemos que si el cilindro tiene una base circular, con el radio yo tengo que encontrar primero el área. ¿Cómo se le saca el área a un círculo? Pi por radio al cuadrado. Entonces tengo que multiplicar 5 por 5 por 3.1416 y eso sería el área de mi base. ¿Sí? Y después lo tengo que multiplicar por la altura para encontrar el volumen. Entonces, tengo que hacer esos cálculos. Luego dice, tengo un prisma triangular que tiene de base 8 y una altura 8. O sea, sé que tienen, si es un triángulo, nos están dando lo que necesitamos nosotros para calcular el área de un triángulo. Entonces sabemos que es base por altura, entonces multiplico estos dos y luego los divido entre dos, de tal manera que encontraría el área y después la multiplicaría por la altura y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí hay algo que me llama la atención y que tengan que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, el prisma hexagonal me dice que el área de la base es 0.012 metros cuadrados. Entonces, ya me están dando el área. Incluso me lo ponen como metros cuadrados. Yo para identificar que es área, aquí vamos a encontrar que la medida está al cuadrado, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este ya tiene, es el área y lo único que tengo que multiplicar es área por altura porque, bueno, no, para calcular nosotros el área de un prisma hexagonal, pues tendríamos que utilizar la fórmula de perímetro por apotema, pero como no nos dan el perímetro y tampoco nos dan el apotema y sabemos si es bueno, que es otras cuestiones, ¿no? Que podemos ver, pero nos dan ya el área. Entonces simplemente vamos a multiplicar esto por esto y obtendríamos el volumen de este prisma, ¿no? Ojo y muy importante, siempre recordemos que así como hemos puesto metros cuadrados en esta parte de aquí, para cuando pongamos volumen utilicemos ese tipo de medida, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, metros cúbicos y también tengan mucho cuidado a la hora de también cuando estemos multiplicando porque si ustedes pueden darse cuenta, aquí el cilindro me lo da en centímetros, el área me la da en centímetros, mientras que la altura me la da en metros. Y les digo que tengan mucho cuidado porque de repente se suelen confundir y quiero multiplicar centímetros con metros, ¿no? Y eso no es posible. Para poder multiplicar el área que está en centímetros y la altura que está en metros, tengo que convertirlos a la misma unidad, ya sea que convierta los centímetros a metros o los metros a centímetros, como sea mucho más fácil para ustedes. Y que tengan que entender que hay que tener mucho cuidado con esto porque esto es lo que usualmente suele confundir a los alumnos a la hora de realizar estas operaciones, ¿no? Tienen que tener el mismo la misma medida, ¿no? La misma unidad, perdón, unidad de medida. Sí, si no es igual a unidad de medida, entonces no podemos hacerlo.
Entonces nos dice, un cilindro tiene unos ejercicios, ¿no? Para ya reforzar esto y terminar aquí, dice, un cilindro tiene un volumen de 8 centímetros cúbicos y sabemos que su radio es de 1.3. ¿Cuál sería la altura del cilindro? Entonces tenemos que aplicar un poquito la reversibilidad para nosotros encontrar la altura de este cilindro. Y aplicar la reversibilidad significa que, por ejemplo, yo sé que para encontrar, ojo, para encontrar el volumen, que lo voy a poner con B, esto va a ser igual al área de la figura por la altura, ¿no? Entonces, yo lo que estoy buscando es la altura, lo que yo tengo que hacer es, bueno, despejar, como nosotros ya hemos hablado, si aquí se está multiplicando, acá necesitamos que divida, porque por ejemplo aplicando la ley del el método de la balanza, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, dividir en ambos lados, digo, así como aquí voy a dividir, ambos lados lo voy a dividir entre A para poder eliminar estas A, ¿sí? Y me va a quedar que para encontrar la altura, ¿sí? Basta con dividir el volumen por el área. Y así de sencillo puedo encontrar lo que me están preguntando. Sí, obviamente me dicen, bueno, no me han dado, no me han dado el área, me dicen que el radio es de 1.3, pero entonces yo ¿cómo puedo calcular el área? Entonces puedo decir que el área va a ser igual, acuérdense que el área de de un círculo, pues es pi por radio al cuadrado. Entonces voy a multiplicar a pi. Sí, para encontrar el área necesito multiplicar a pi por 1.3 al cuadrado, ¿no? Y es la operación que tengo que realizar. Una vez que encuentre el área, pues puedo encontrar la altura porque ya el volumen ya lo tengo. ¿Sale? Entonces hay que hacer esa operación. Dice, si quieres llenar un depósito de cubitos de agua, el depósito mide 1 metro por lado. Si se quiere llenar con una cubeta de 45 centímetros de altura y un diámetro de 32 aproximadamente, ¿cuántas veces tendrías que la cubeta ir al depósito para poderlos llenar? Entonces, acuérdense que tenemos una relación muy importante de una cosa que nos dicen, una relación muy importante entre capacidad y volumen. Sí, es muy importante que nosotros veamos y calculemos cuánto es volumen de una figura, porque se supone que si nosotros estamos viendo, no nos interesa, bueno, cuántos litros son, bueno, que lo podemos calcular de esa manera, ¿no? También ver cuántos litros son y ver cuántos litros alcanza a llenar uno y hacer una pequeña división. Pero se supone que también podríamos hacerle, bueno, si este mide 1 metro cúbico, ¿cuántas veces cabe en ese metro cúbico esta figura, ¿no? Entonces también podríamos verlo de esa manera. Entonces lo único que tengo que hacer es pues sacar el volumen de uno para sacarle el volumen del otro y nada más ver cuántas veces cabe ese volumen en el otro volumen, ¿no? Entonces de esa manera podríamos nosotros también encontrar la respuesta a esta pregunta, ¿no? Que bueno, vamos a dejarle esto por aquí el día de hoy, para no alargar mucho video. Nada más para recordarles que es importante que entreguemos todas nuestras evidencias. No he estado viendo de la gente que no va a asesorías, no he estado viendo que entreguen evidencias. Es importante que las entreguemos. Si ustedes no quieren entregarlas, por plataforma, porque a veces se les complica un poco, es importante que traten de enviar su manual ya contestado, dejarlo en dirección para que se pueda revisar, ¿no? Entonces, y que también cuando se termine, bueno, de pasados unos días, bueno, pues vuelvan a recoger su manual para que
pues darle un seguimiento, ¿no? De caso contrario, pues tenemos que darle tomando evidencia a las actividades que estamos haciendo para enviarlas por plataforma, ¿no? Que es muy importante porque de momento, pues no he recibido absolutamente nada de evidencia de los chicos pues que no están haciendo asesorías presenciales, ¿no? Pero bueno, igual estoy a sus órdenes, cualquier duda que tengan en plataforma y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en una